Bienvenidos una vez más a Pastor en Casa. Qué bueno poder saludarle nuevamente en esta noche que Dios nos regala. Esta noche quiero tratar un tema muy especial porque ese tema lo hemos vivido todos de una u otra manera. Y el tema que quiero tratar en esta noche para toda la iglesia, un saludito para todos nuestros hermanos y hermanas de la iglesia de Manuel Castilla, todos los hermanos y hermanas, amigos que se conectan a esta hora. Qué bueno poder dirigirme una vez más a Pastor en Casa. Y esta noche quiero tratar este tema titulado Un proceso seguro y por encima de todos. Un proceso seguro y por encima de todos. Seguramente esto genera inquietud en usted, un título como esto, pero se va a dar cuenta lo que Dios nos enseña a través de su palabra, y esto creo que nos va a identificar muy bien a cada uno. Entonces, para hablar de un proceso seguro y por encima de todos, entonces tendríamos que pensar en algo. Hablar de procesos es hablar de finales buenos. Hablar de procesos es hablar de finales buenos. Cuando somos conscientes de que las cosas no se logran de la noche a la mañana. Por ejemplo, una familia no se logra de la noche a la mañana. Esto se requiere que una pareja viva en un proceso de romance, un proceso de fortalecimiento, luego vienen los hijos, y los hijos, depende cómo vean sus padres esa relación, se sigue el proceso, y así mismo vamos viendo cómo evolucionan nuestros hijos, y así se va viendo el proceso de una familia. ¿Qué tal? También si ponemos otro ejemplo como un negocio no se logra establecer de la noche a la mañana. Un negocio se requiere de un proceso también, o si no, pregúntele a quien tiene un negocio. ¿Qué tal? Una empresa también. Puede ser que usted hable con alguien y las personas inmediatamente que han vivido esta experiencia no le van a decir: hombre, eso fue facilísimo. Todo se requiere de un proceso y no fácil. Pregúntele a un muchacho su carrera profesional, ¿cómo ha sido? ¿Eso fue tan fácil, tan ligero? No, eso se requiere de un tiempo y de un proceso. Y podríamos mencionar otros, en otros campos los podríamos mencionar, que requieren generalmente un proceso. Pero ¿sabe qué? Mi querido amigo y mi querido hermano, muchos fracasan porque violentan el proceso. Nuestra cultura actual nos lleva a querer obtener las cosas lo más rápido posible. Hoy vemos que todo parece ser instantáneo. Todo lo queremos ya. Y el problema es que nosotros los seres humanos hemos caído en medio de todo esto. Nos gustan las cosas instantáneas, nos gustan las cosas fáciles, pero de procesos no queremos. No queremos. Le quiero invitar que abra la Biblia conmigo, allí donde está usted, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Y quiero leer en favor de todos, claro está, soy el que estoy enseñando en esta noche. Entonces el texto, el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese texto yo quiero tenerlo muy en cuenta en esta noche, y luego vamos a leer otro rápido en Lucas. Pero ese versículo donde el Señor llama a 12 personas, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero en el versículo 6 de ese mismo capítulo, Él les da unas recomendaciones que debían tener en cuenta. Recomendaciones que nos damos cuenta allí
que el proceso de cada persona no es tan sencillo, pero para lograr unos buenos finales y unos buenos resultados se debe ajustar a un proceso. Hablar de los apóstoles, ellos no fueron traídos del cielo, tirados del cielo para que les sirvieran al Señor, ya completamente preparados. Ellos vivieron un proceso. De hecho, si usted conoce la historia, le animo para que conozca esa historia de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Ellos, en la gran mayoría, estaban en el campo, en el área de la pesca, y de allí el Señor los fue llamando. Ellos vivían, y yo creo que usted ha tenido la oportunidad de ir a la costa, a los lagos donde hay pesca. ¿Qué es lo que se mueve allí? ¿Qué es lo que se mueve allí? En medio de todo ese ambiente no es tan fácil, y Dios los llama de allí. Es decir, Dios los llama y les invita para que vivan un proceso con Él. Y es el proceso que Dios sigue llamando a cada persona. Entonces lo llama no porque eran perfectos, lo llama porque eran personas del común, personas débiles, personas que seguramente habían vivido también en su pesca, en sus negocios, habían vivido el fracaso en cualquier negocio que hubiesen emprendido. Me llama la atención también en Lucas también el capítulo 10, versículo 1. Y ahí me llama la atención es porque él, fuera de los 12, llama otros 70. Entonces el versículo 1 del capítulo 10 de Lucas dice: después de esto, o sea, de todo el proceso que llevaba haciendo cualquier cantidad de cosas el Señor, después de eso, el Señor designó a otros 70. A otros significa otras personas que Dios había llamado y les había permitido entrar en ese proceso de cambio y de transformación. El Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él. Y dice: a toda ciudad a donde Él había de ir. ¿Por qué los envió? ¿Porque ya estaban listos? No estaban listos todavía. Porque en el versículo 17, de ahí de ese capítulo de Lucas, nos damos cuenta que ellos llegan cuando vienen de regreso después de hacer cualquier cantidad de cosas allí en el nombre del Señor. Y dice que los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero es interesante la lección que Dios da allí. Y la lección que Dios da es que en el versículo 18 Él les dijo: yo veía caer a Satanás. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué se puede significar esto? Cuando uno dice: Señor, vienen los discípulos contentos, felices: Señor, los demonios se nos sujetaban. Los demonios se nos sujetaban, Señor. Y el Señor de una vez les responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice el versículo 19: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Es interesante ese versículo o eso que quiero tratar en estos minuticos. Lo que quiero decir, el trasfondo de esto y lo que Dios permite en cada persona. Los apóstoles no eran personas tan perfectas o no eran perfectas. Era gente que Dios fue formando poco a poco durante 3 años de ministerio. Fueron suficientes para preparar unas personas y no los dejó completamente perfectos. Ellos en el camino iban aprendiendo y Dios siguió haciendo la obra con ellos. Entonces, aquí vemos el síndrome del orgullo, de la falta de formación que les faltaba a uno.
Pero esto no les quitaba el sello de hijos de Dios o de siervos de Él. Lo importante era que ya estaban en el proceso más maravilloso que pueda vivir un ser humano en esta tierra, el proceso con el Señor. Qué lindo es cuando una persona se dispone para el Señor y puede ver a sí mismo lo que hace Dios desde su inicio, desde que empieza a confiar en el Señor. Estos discípulos, estos apóstoles, vivieron en una condición muy similar a la de nosotros, en el común de la gente, y de allí los escogió Dios, los llamó y obedecieron, y ellos se tuvieron que enfrentar también en su crecimiento y en su avance. Tuvieron que dejar las luchas que tenían frente a los ídolos de la época, frente a sus creencias, frente a su fe distorsionada, la confrontación que Dios empezó a darles a ellos, la exhortación de varias formas. Ellos empezaron a tener mucho más luz y mucho más claridad lo que concierne a una fe limpia, una fe sana, una fe saludable. Y esta fe fue creciendo poco a poco. Mientras más le conocían, ellos tomaban decisiones para hacer determinaciones en su vida. Quiero decirles que nosotros los humanos nos preocupamos por muchas cosas, en cómo las consigo. Unos lamentablemente lo hacen por el mal camino, otros lo hacen por el esfuerzo que hacen o que tienen, el ahínco que le ponen a las cosas. Pero hay algo que quiero decir, y es que lo más importante que podemos resaltar para la sociedad hoy es que muchas personas dejan lo que debe ser relevante a sus vidas. Y todos en la preocupación por muchas cosas, pero dejan lo importante y lo principal, lo dejan a medias. Y es la parte espiritual, la relación con Dios, que es el que da la vida y la salud para lograr lo que queremos. Pero eso sí, vemos la gente que se hace experta en ver el error de aquellos que han obedecido al llamado de Dios. Aquellos que han dado el paso a una fe genuina. Hoy muchos vemos cómo se aferran este tiempo a conceptos equivocados y creen que eso les es suficiente para agradar a Dios. Si eso fuera así, mi querido amigo y hermano, si eso fuera así, nadie cogería la Biblia. Hoy tenemos conceptos que la gente se apropia de eso. Ayúdate que yo te ayudaré. Mentiras, eso no lo dice la Biblia. Entonces por eso la gente se ayuda haciendo la lotería, haciendo el chance, participando de juegos de azar, y creen que ahí está Dios para ayudarles. Eso son mentiras, eso es una fe distorsionada. Los discípulos fueron formados poco a poco, y cuando yo les digo que fueron enviados, no era porque estaban perfectos, iban en un proceso como vamos todos nosotros. Otra mentira: todos los caminos llevan a Dios. Mentira. La Biblia claramente dice que solo hay un camino, solo hay una verdad, y es Jesucristo. Y es Jesucristo. El texto dice claramente, y eso lo debe saber usted. Usted lo ha visto, porque es uno de los textos que más, hasta en los buses, los autobuses, lo ve usted. Y dice el texto: porque nadie va al Padre si no es por mí. Pero la primera parte dice que yo soy el camino, dice el Señor. Soy el camino, la verdad y la vida. Ninguna versión de la Biblia uno encuentra que Él son los caminos, son las verdades,
Usted no lo ve, dice el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Señor. Entonces esas son mentiras que usted tiene que derribar y tiene que sacarlas de su vida. Esas luchas parecidas seguramente tenían los discípulos del Señor y tuvieron que dejar todo ese tipo de cosas. El proceso con Dios precisamente se trata de dejar las malas costumbres, las tradiciones antibíblicas, los apegos a los ídolos. Ahora, ¿a cuáles ídolos? No es únicamente a imágenes o a bultos de yeso, sino los que abrazamos todo el tiempo, lo que es el celular, el PC, la tablet y sobre todo todos los medios que nos entretienen. Esos pueden convertirse en los ídolos de la época, esos pueden convertirse en los dioses de este tiempo. Esos son los ídolos de nuestra época, que cobran fuerza cada día. Los discípulos del Señor tenían que crecer en una fe genuina. Crecer en esa fe significaba dejar muchas cosas que para ellos era importante. Les aseguro, seguramente para usted hay muchas cosas que usted las tiene como algo muy valioso y que les son importantes. Pero yo quiero decirle, mi querido amigo, mi querido hermano, que apenas estás haciendo y dando los primeros pasos en el Señor, pero lo importante es que ya entrates en el proceso. Peor es para los que siguen aislados, parecieran de Dios, pero siguen apartados del Señor. Lo importante es entrar en ese proceso maravilloso de cambio y de transformación. Fe no es ver lo que hay, sino lo que va a haber. Este tiempo la gente está en la búsqueda del mejor santo, de la mejor virgen. Su deseo es llenar esa parte espiritual, pero aunque los junten todos, no los podrán salvar. Les aseguro. Eso se llama una fe dividida, una fe confusa, una fe distorsionada. Solo en Cristo, mi querido amigo, y en su proceso maravilloso, logramos una vida satisfecha y segura. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el proceso que debo hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Te voy a decir cuál es, mi querido amigo. Te voy a decir. El proceso o el procedimiento que se requiere es que debes saber que la puerta para entrar en este proceso son unos pasos que tú los debes conocer a plenitud y seguro los has escuchado. Y es, número 1, que debes reconocer tu condición y tu necesidad de un Salvador. Número 2, que debes arrepentirte de tus pecados, porque todos hemos pecado. La Biblia dice, Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Todos los seres humanos nos hemos equivocado. Por lo tanto, la necesidad de un Salvador y de un Señor que gobierne nuestra vida y que nos ayude a ser mejores personas cada día. Eso es lo que reclama nuestra sociedad. Nuestra sociedad, lo que vemos es, ¿quién es el más vivo? ¿Quién es el que puede pasar por encima de los demás? No importa lo que tengamos que hacer, aún desde los altos mandos hasta la persona más humilde, siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas. No importa que tengamos que pasar por encima de otros. Pero yo y mi querido amigo y mi querido hermano, si tú estás en el proceso de Dios, amén. Amén. Si tú no estás en el proceso y crees que lo que estás confesando, crees que es suficiente
para llegar al cielo, te quiero decir, mi querido amigo, estás equivocado. Tienes una fe distorsionada, una fe confusa y una fe que no te garantiza llegar al cielo. Una fe que para muchos hoy la tratan de llenar, de satisfacer con cualquier cantidad de cosas, haciendo entender que Dios se está agradando de todo eso. Lamento decirte que la fe, cuando se combina de esa manera, no es una fe de la que Dios quiere ver en ti. Lo que yo te estoy invitando es que aprendas a confiar y a crecer en el Señor. Porque una fe que esté llena de conceptos equivocados, seguro esa era la fe que tenían los discípulos en el momento que fueron llamados. Y poco a poco en su proceso fueron entendiendo la verdad de Dios y fueron dejando todo lo que tenían que dejar. Y ellos dejaron en realidad cosas importantes que eran para ellos, hasta su empleo, hasta su trabajo. Si bien era pescar, lo dejaron por seguir al Señor. Y hoy, amigo, yo te quiero decir, las cosas de este mundo nos pueden enredar más si no están sujetas al Señor. Para que una persona tenga una vida de tranquilidad y de paz, que hoy sí que se necesita, en medio de estos tiempos que Dios nos está permitiendo vivir, donde aquí se conoce quién es quién. Para los hermanos que caminan a medias, para las personas que creen que están muy asegurados con el Señor, aquí es donde se conoce quién es quién, es donde Dios va a ver quiénes son los suyos. Porque aquí seguramente tu fe y mi fe está siendo probada. ¿En quién estamos confiando? ¿A dónde está nuestra fe? Este va a ser o está siendo un tiempo donde está siendo probado. Porque una fe que no enfrente la prueba no es fe. La fe tiene que estar activa. Y es a través de las cosas que Dios nos permite vivir, porque a través de esas crecemos y podemos hablar. Yo te puedo contar cualquier cantidad de testimonios de cómo he visto y cómo he sido testigo de la gloria del Señor. Cuando no he tenido, cuando han escaseado las cosas y cuando viene la provisión del Señor. Dios es fiel y no se retracta de sus palabras. Dios no se retrata de sus palabras. Entonces te das cuenta, volviendo nuevamente al texto de Lucas, que Dios allí, cuando Él les enfrenta y les dice, yo vi a Satanás caer como un rayo, les está diciendo en otras palabras, dejen ese orgullo. Ahí nos damos cuenta que a ellos les faltaba. A todos nos falta y nos sigue faltando, porque siempre necesitamos de ese Señor y necesitamos del Salvador. Nos falta, pero vamos en el proceso, que es lo importante. Y en esa orden de ideas que te estaba diciendo ahora, reconoce tu condición y tu necesidad de un Salvador, número 1. Número 2, debes arrepentirte de tus pecados. Todos hemos pecado. Todos. Absolutamente todos los seres humanos. Pero número 3 es aceptar el proceso de la mano de ese Salvador. El mejor proceso que puedes tener en esta vida es de la mano de Él. Recuerda, un proceso seguro y por encima de todos. Los procesos terrenales son procesos que parecen garantizar buenos finales, pero a la verdad, creo que usted también conoce muchos casos que vivieron procesos, pero al final todo se vino al piso, porque todo en este mundo es perecedero. Los procesos o el proceso que se vive con Dios es un proceso que se mantiene vigente, porque todo depende
de las buenas decisiones que tú tomes, pero si estamos de la mano de Él, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Y mi querido amigo y mi querido hermano, ya quiero, para que terminemos en esta corta reflexión que les doy, es, si crees y estás en duda de tu proceso con Dios, es el momento en que le digas al Señor: aquí estoy, Señor. Seguramente mi caminar no ha sido el mejor, pero yo hoy quiero dar un paso más y me quiero afirmar la fe. Quiero avanzar, Señor. Y me he encontrado con muchas luchas en mi vida, con muchas cosas que yo pensé que eran garantía para mí, pero me doy cuenta que no son ninguna garantía, porque todo en esta tierra perece. Así que ya sabes, si te estoy hablando de la puerta que está abierta para ti, que estás perdido y sin ninguna esperanza, para que vengas al Señor, porque Dios te sigue llamando, te sigue buscando. Y ahí es donde el hombre tiene que estar con los pies en la tierra. Yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Dios te está eligiendo y te está llamando en este tiempo, para que te vuelvas a Él y cambies tu proceso, que seguramente no ha sido el mejor, para que lo cambies de la mano del Señor. Permíteme, lloro por ti en esta noche. Inclina tu rostro ahí donde estás, todos, la iglesia, todos los hermanos, los que están viéndonos y están conectados a esta hora, de todos los lugares que nos pueden ver. Inclina tu rostro allí donde está y permíteme hacer una oración por ti. Señor, en esta noche nosotros queremos darte alabanza, reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que tú eres el Eterno, que tú eres el Dios de la historia de la humanidad. Y delante de ti nos presentamos, Señor, y en especialmente yo que levanto mi voz, quiero orar especialmente, Señor, por cada amigo que ha escuchado esta palabra, para que le bendigas, para que le ayudes, Señor, a dar el mejor paso y tomar la mejor decisión de entregar su vida al Señor a través de una vida arrepentida y una vida ajustada a tu voluntad en obediencia sin condición. Ayúdanos, Señor, allí donde están. Toca sus corazones y hazles entender tu verdad, porque tu Espíritu es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Asimismo, Señor, la iglesia, Manuel Castilla, todos los hermanos, todos los hijos e hijas que me escuchan, que me están viendo, Señor, te pido, Padre, por ellos, que ministres sus vidas y les ayudes, Padre, a conocer tu propósito en esta vida. Mientras estamos en este peregrinaje, Señor, que entendamos tu verdad y nos ajustemos a ella. Pido, Señor, por cada uno de los que hoy estuvieron atentos, que esta palabra quede impregnada en sus corazones y dé fruto para tu gloria y para tu honra y bendición de todos. Señor, te doy gracias por darnos nuevamente la oportunidad de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra y de poder ver los ejemplos bíblicos. Cómo, Señor, nos damos cuenta que tú tomaste de lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Tú tomaste lo fuerte, lo débil para avergonzar lo fuerte. Y por eso nosotros somos parte de esos débiles, de parte de esos necios, y nos has llamado y hoy nos permite disfrutar de tu grandeza, de tu misericordia y de tu amor. Te damos gracias en esta hora de la noche, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Querida iglesia, hermanos, amigos que nos han escuchado, hermanos de FACA, un saludito, Pastor Nicolás, a su familia, a todos, un saludo especial, todos los líderes de la iglesia,
todos en especial bendiciones y nos vemos en la próxima Pastor en Casa. Bendiciones.